La tormenta rugió como una bestia furiosa mientras la nave de la teniente Sarah Holt se doblaba. Bajo la fuerza de una oleada de energía invisible, los sensores sonaron, los sistemas comenzaron a parpadear en rojo y sus controles se cerraron. Planeó un paso rápido sobre el planeta inexplorado de abajo, oficialmente etiquetado como P-17, el rumor en su escuadrón lo llamaba el abismo, pero algo la había de aquí en su contra. Vendrá, deténganse, Sarah murmuró, sus manos apretadas, nudillos blancos en los controles, pero la gravedad de PIC X-117 ya había apretado su control y la nave se deslizó en espiral sin poder hacer nada a través de las densas nubes con un estremecimiento final y un gemido de motores fallidos. Su nave se desplomó rompiéndose a través de los árboles de abajo y estrellándose contra la espesa y húmeda tierra. Aturdida y magullada, Sarah se obligó a salir de los escombros, su mente corría mientras contemplaba el paisaje alienígena, el aire era denso y estaba lleno con el olor terroso de la descomposición, el cielo sobre su cabeza apenas visible a través de espesas nubes oscuras que se agitaban como si estuvieran vivas, enormes árboles retorcidos se alzaban como gigantes esqueléticos, sus raíces enredadas serpenteaban por el suelo en todas direcciones, sonidos desconocidos resonaban en la distancia, aullidos y gorjeos como voces de criaturas que nunca habían conocido la luz del sol. Sarah respiró hondo para calmarse, su mano buscó instintivamente el arma que llevaba en la cadera, no podía permitirse mostrar debilidad aquí. Mientras daba un paso cauteloso hacia adelante, un destello de movimiento captó su atención en las sombras. Más allá, se congeló mirando fijamente a la penumbra y luego vio un par de ojos grandes y reflexivos observándola atentamente. Apretó su agarre en su arma, pero se mantuvo firme lentamente. La figura emergió de las sombras, a primera vista parecía casi humana, pero el pulso de Sarah se aceleró al observar los detalles de la figura. Era alta, musculosa pero elegante, con una piel que brillaba en tonos de púrpura oscuro y plata. Sus ojos eran grandes, luminosos y almendrados, con sus arroces como mercurio líquido. Sus extremidades eran alargadas, delicadas pero fuertes, y dos alas correosas dobladas contra su espalda, dándole ella una apariencia que era a la vez feroz y etérea. La figura habló, su voz baja e inestable como si no estuviera acostumbrada a hablar. ¿Quién eres? Sarah dudó manteniendo su tono calmado. Teniente Sarah Holt, Federación, reconocimiento. No quise aterrizar. Aquí algo me tiró hacia abajo. La mujer inclinó su cabeza, sus ojos entrecerrados como si juntara palabras desconocidas. No deberías haber venido aquí, humano. Nadie viene aquí. Sarah pudo ver que la figura era cautelosa pero no hostil. Bajó su arma ligeramente permitiéndose hablar sin agresión. ¿Qué es este lugar y quién eres tú? La mujer dio un paso adelante, su rostro cambiando a través de la luz y sombra proyectada por las extrañas plantas bioluminiscentes a su alrededor. Sus ojos parpadearon con algo así como tristeza y desafío. Este es el planeta donde nos descartan, dijo la amargura evidente en su voz. Criaturas como yo, híbridos no del todo humanos, no del todo alienígenas. Hizo un gesto hacia sí misma con un movimiento bajo de su brazo. Soy Ahara, como si estuviera en Q. Una pequeña figura encorvada se arrastró hacia adelante, desde detrás de ella una joven chica apenas hasta la cintura de Sarah, con alas similares dobladas firmemente contra su espalda y ojos grandes y temerosos que miraban a Sarah con una curiosidad inocente. La niña se aferró a la pierna de Sarah, sus ojos se movían rápidamente entre Sarah y su madre. Nos dejaron aquí para morir, y Sarah continuó, su mirada firme pero llena de dolor. Abandonados por aquellos que nos crearon para ellos. Somos errores peligrosos y antinaturales. No se suponía que sobreviviéramos. El pecho de Sarah se apretó cuando el peso de la revelación se hundió. Había escuchado historias de experimentos e híbridos creados con fines científicos, pero nunca había imaginado que serían abandonados tan despiadadamente, y sin embargo aquí estaban Sarah y su hija, sobreviviendo contra probabilidades imposibles en este mundo hospitalario y hostil. ¿Hay otros?, preguntó Sarah mirando alrededor a los densos árboles y sombras temblorosas. Más como tú. A Sarah asintió lentamente, su mirada se endureció. Muchos, dispersos y escondidos en las profundidades de este lugar maldito, sobreviviendo porque no tenemos otra opción. La Federación no nos deja opción. Una ira tácita hervía a fuego lento en Sarah. La Federación, ella sirvió. Se suponía que debía representar la unidad para el descubrimiento, pero este abandono se sintió como una traición a todo lo que creía. Sin embargo, mantuvo sus pensamientos ocultos, sabiendo que no cambiarían el mundo. Realidad frente a ella. Necesitamos refugio, dijo Sarah mirando hacia el cielo que se oscurecía. El extraño sol del planeta se estaba poniendo, proyectando sombras espeluznantes a través de los árboles, y los llamados de criaturas desconocidas se hicieron más fuertes cerca. En algún lugar seguro. ¿Puedes llevarnos a algún lado?
Azara dudó estudiando a Sara con un ojo escéptico, pero después de un largo momento de tensión asintió, y se dio la vuelta. Sígueme, pero quédate cerca, la noche aquí pertenece a cosas peores de las que jamás hayas conocido. Juntas, se movieron a través del denso bosque con la hija de Yara aferrada al lado de su madre. Sus ojos brillantes se lanzaban hacia Sara de vez en cuando. Las sombras se extendían largas y extrañas en el crepúsculo, y cada sonido parecía amplificado, cada crujido de la hoja una amenaza potencial. El entrenamiento de Sara tomó el control mientras escaneaba sus alrededores. Sus sentidos se agudizaron, su mano nunca lejos de su arma. Después de lo que parecía ser la nuestra, llegaron a una estructura baja y desmoronada enclavada entre raíces nudosas. Era una ruina claramente antigua y abandonada mucho antes de que llegaran, pero ofrecía cierta apariencia de protección. Vines and moss habían reclamado la mayor parte de la piedra, pero en un claro donde la oscuridad se sentía menos opresiva. Se detuvieron. Aquí es donde nos quedamos, y Sara dijo en voz baja mientras guiaba a su hija adentro. No es mucho, pero nos mantiene ocultos de la mayoría de los depredadores. Sara entró en la estructura y observó la configuración rudimentaria, restos dispersos de intentos de comodidad, una pequeña pila de comida recolectada del bosque, una manta hecha a mano tejida con flora local. Era un grito muy diferente de las naves y estaciones de la Federación a las que estaba acostumbrada, pero la resistencia que representaba la golpeó profundamente mientras se acomodaba contra una de las paredes. Agotamiento y alivio. Finalmente alcanzándola, Sara miró a Ara, que estaba sentada junto a su hija protectoramente, su mirada feroz todavía fija en Sara. Te ayudaré, Sara dijo en voz baja, y las palabras fueron una promesa. No sé cómo todavía, pero encontraré una manera de sacarnos de aquí. La mirada de Isa se suavizó y por primera vez Sara creyó ver un destello de esperanza detrás de la expresión cautelosa de la mujer. En el silencio que siguió a Sara se preguntó ¿qué otros secretos albergaba este planeta y hasta dónde tendría que llegar para cumplir su promesa? Mientras las sombras se espesaban y los extraños llamados de las criaturas de PX-117 resonaban a su alrededor, ella sabía una cosa con certeza: este era solo el comienzo de una pelea que los pondría a prueba a todos. El silencio de la noche pesaba mucho a su alrededor, roto solo por gruñidos distantes y el susurro ocasional de criaturas invisibles que se movían a través de la maleza. Sara se reclinó dejando que su mente exhausta divagara mientras trataba de procesar todo lo que había aprendido. Justo cuando comenzaba a relajarse, la hija de Azara se movió a su lado. Su madre, sus ojos muy abiertos fijos en Sara. ¿Vas a ayudarnos de verdad?, susurró su pequeña voz apenas cortando el silencio. Sí, Sara respondió su voz suave, pero segura. Te voy a ayudar. Encontraremos una manera de salir de este planeta. Y Sara la estudió con una expresión ilegible en su rostro. Las palabras son fáciles de ofrecer, pero la supervivencia aquí exige más, murmuró casi para sí misma, determinada a demostrar su valía. Sara asintió, y luego dime lo que necesito saber. Y Sara dudó mientras sopesaba la profundidad de su confianza. Finalmente respiró, y habló. Este planeta PX7 es más que un vertedero de híbridos, tiene secretos enterrados en sus profundidades, tecnologías y experimentos que incluso aquellos que nos crearon no entendieron completamente. Eligieron este lugar como una prisión para nosotros, pero en su arrogancia dejaron rastros de su propio trabajo detrás. ¿Qué tipo de trabajo?, Sara preguntó. Su curiosidad se desbordó y Sara miró a su hija, y luego a Sara. Reliquias antiguas, vidas abandonadas, dispositivos extraños que no podemos comenzar a entender. Algunos dicen que tienen el poder de alterar la vida misma, otros que ellos guardan horrores destinados a ser olvidados. Hizo una pausa, su voz se redujo a un susurro. Si podemos encontrar una de estas viejas estaciones, podríamos encontrar una manera de enviar una señal, tal vez incluso pedir ayuda. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sara mientras asimilaba las palabras de Aar. Siempre había sabido que la investigación de la Federación a veces se desviaba hacia un territorio moralmente gris, pero esto era algo completamente diferente. La posibilidad de que tales experimentos se dejaran aquí en un mundo abandonado era lo suficientemente inquietante. ¿Dónde estaba todavía el conocimiento de que la Federación debe haber sabido lo que habían dejado atrás? ¿Sabes dónde está una de estas estaciones?, preguntó Sara, y Sara asintió lentamente. Hay una a unos días de viaje desde aquí. En lo profundo del corazón del Bosque Negro, su mirada se tornó seria, pero llegar allí no será fácil. Las criaturas que deambulan allí son diferentes a cualquier otra en este planeta. Protegen el lugar como si fuera su territorio. Entonces tendremos cuidado, dijo Sara. Su resolución se endureció. Enfrenté probabilidades difíciles. Antes de que los labios de Sar se presionaran en una línea delgada, entonces necesitarás aprender nuestras costumbres. Mañana te enseñaré cómo moverte silenciosamente, cómo ocultar tu olor y cómo escuchar los sonidos del bosque. Aquí, incluso el error más pequeño puede llevar a la muerte. Sara asintió, entendiendo la gravedad de la advertencia de Azara.
Había visto de primera mano la inteligencia y la resistencia agudizadas que se necesitaban para sobrevivir en este planeta. Para salir de aquí, necesitaría todas las habilidades que Ysera pudiera enseñarle. Y rápido, mientras el amanecer se arrastraba por el cielo arrojando una luz tenue sobre el paisaje alienígena. Sara se paró afuera del refugio, su mente alerta a pesar de la noche de insomnio, mientras Sara se acercaba. Junto a ella, sus movimientos eran tan fluidos y silenciosos como las sombras que la rodeaban. ¿Estás lista? Y Sara preguntó sí. Sara respondió firmemente. Pasaron el día navegando por el denso bosque y Sora señalando cada raíz y rama que pudiera servir como escondite o peligro. Ella le enseñó a Sara cómo combinar sus movimientos con los ritmos naturales del bosque, cómo respirar sin perturbar la quietud, y cómo escuchar los débiles susurros que señalan la aproximación de criaturas cercanas. En un momento, la hija de Aar se unió a ellos observando a Sara con silenciosa admiración. Sus ojos brillantes se movían de un lado a otro mientras imitaba las instrucciones de su madre. A medida que pasaban las horas, Sara se encontró moviéndose con creciente confianza. Se maravilló de la extraña belleza del planeta, notando detalles que no había visto antes: los patrones bioluminiscentes que pulsaban a lo largo de los árboles, el inquietante pero cautivador llamado de una criatura parecida a un pájaro muy por encima de las plantas extrañas, que parecían cambiar de color cuando las tocaba Nightfall. A Sara parecía satisfecha. Has aprendido rápido, admitió, pero recuerda que este planeta siempre está cambiando. Mantente alerta, confía en tus instintos. A la mañana siguiente comenzaron su viaje hacia el Bosque Negro. Cada día traía nuevos desafíos: barrancos empinados, impredecibles tormentas y encuentros con criaturas que desafiaban la explicación. El entrenamiento de Sara y su guía resultaron invaluables, pero a medida que se adentraban más en el desierto, Sara podía sentir el peso de los secretos del planeta presionándolos. Finalmente, después de varios días agotadores, llegaron al borde del Bosque Negro. Árboles imponentes, ennegrecidos y retorcidos, se extendían ante ellos, su corteza resbaladiza con una extraña sustancia viscosa que parecía latir como un latido del corazón. El aire era espeso y sofocante, lleno de un leve zumbido que hizo que Sara tuviera los dientes nerviosos. Esto es todo, y Sara susurró. Su hija se aferró a su costado. Su pequeño rostro se puso en un miedo decidido. Una vez que entramos no hay vuelta atrás. Con una respiración profunda, Sara se robó y entró en el bosque sombrío. Todos sus sentidos en alerta máxima, se movieron lentamente, cada paso medido en silencio mientras se abrían paso a través de la densa maleza. Luces extrañas parpadeaban en la oscuridad y sonidos fantasmales resonaban a su alrededor. Después de horas de navegar por el terreno traicionero, finalmente llegaron a los restos desmoronados de un antiguo puesto de avanzada de la Federación. Enredaderas y musgo se aferraban a sus paredes y el débil resplandor de tecnología olvidada parpadeaba esporádicamente en la penumbra. Sara se acercó con cautela, su mano en su arma, mientras examinaba los símbolos descoloridos en la puerta. Adentro el aire estaba denso con polvo y el leve zumbido de sistemas que funcionaban mal. Las paredes estaban llenas de dispositivos extraños, la mayoría de ellos rotos o cubiertos de óxido, pero algunos todavía parpadeaban con los restos de energía. Los ojos de Sara se entrecerraron cuando reconoció una de las máquinas, un transmisor de largo alcance. Esto podría funcionar, dijo su voz apenas por encima de un susurro, mientras pasaba los dedos sobre los controles buscando cualquier signo de funcionalidad. Pero cuando presionó algunos botones, un fuerte chillido agudo resonó a través del bosque. Sara giró alrededor, su corazón latiendo a medida que el ruido se hacía más fuerte, reverberando a través de los árboles. El rostro de Isa se volvió sombrío. ¿Saben que estamos aquí? Sara miró hacia atrás al transmisor, sus manos volaron sobre los controles en un intento desesperado por hacerlo funcionar, pero la pantalla permaneció oscura, parpadeando con símbolos débiles e ilegibles. Necesitamos más tiempo, murmuró mirando a Isara. ¿Puedes mantenerlos a raya? Y Sara asintió. Sus alas se desplegaron mientras caminaba hacia la entrada. Quédate cerca, le dijo a su hija, que se aferraba a su costado con los ojos muy abiertos, pero resuelta a medida que los chillidos se hacían más fuertes. Sara echó una última mirada al transmisor y luego se giró para mirar hacia la puerta con su arma levantada. Las sombras se movieron en el borde del claro, y luego de la oscuridad surgieron figuras extrañas. Criaturas retorcidas con extremidades alargadas y ojos brillantes. Sus cuerpos estaban cubiertos de la misma sustancia negra pulsante que los árboles. Sara disparó su arma, los brillantes destellos iluminaron momentáneamente a las criaturas. Formas grotescas se movían con una velocidad de pesadilla, agachándose y zigzagueando entre los árboles mientras se acercaban a su lado. Sara luchó con una feroz precisión elegante, sus alas cortando el aire mientras derribaba a las criaturas que se lanzó contra ellos. Su hija se mantuvo cerca, entrando y saliendo de las sombras para evitar las garras que la alcanzaban, pero las criaturas seguían llegando. Sus números parecían infinitos justo cuando Sara comenzó a preguntarse si se verían abrumadas
Un destello repentino de luz llenó el claro y un fuerte crujido llenó el aire. Las criaturas retrocedieron. Sus chillidos se convirtieron en aullidos de pánico mientras se tambaleaban de regreso a las sombras. Cuando la luz se desvaneció, Sara se giró para ver el transmisor brillando con una luz débil y pulsante. Estaba activo. Lo hicimos. Respiró, su corazón latía con alivio. Rápidamente se acercó al transmisor y comenzó a enviar una señal de socorro, rezando para que alguien en algún lugar lo escuchara, pero mientras trabajaba sintió la mano de Aar en su hombro. Incluso si vienen, dijo Isara en voz baja, su voz llena de una extraña tristeza. Pueden no salvarnos, no a todos nosotros. Sara encontró la mirada de Aar. Comprendiendo la verdad tácita, habían desafiado las probabilidades, sobrevivido donde estaban destinados a perecer, pero si la Federación los consideraría, ¿valía la pena salvar? Era otra pregunta completamente diferente. Mientras el transmisor continuaba enviando su señal al vacío, Sara solo podía esperar que alguien respondiera. El transmisor pulsaba cada parpadeo como un latido en la oscuridad. Sara lo miró deseando que se conectara para llegar a alguien cualquiera que pudiera responder a su llamado de ayuda, pero a medida que los minutos pasaban lentamente, su esperanza comenzó a flaquear. El transmisor había envejecido mal, los circuitos zumbaban y crepitaban y la pantalla de la consola parpadeaba, apenas legible, y Sara observó su expresión ilegible, pero Sara pudo ver una esperanza cautelosa en su mirada. Su hija se aferró a su costado, el agotamiento escrito en su pequeño rostro. Los ojos de la niña nunca dejaron la luz parpadeante, su fascinación clara, a pesar de su fatiga obvia. De repente, el transmisor emitió un timbre bajo y un leve crujido llenó el aire. El corazón de Sara dio un vuelco mientras se inclinaba ajustando los controles. Una voz distorsionada pero inconfundiblemente humana llegó a través de la estática: este es el comando. Repite: este es el comando de la Federación, Teniente Sahol, si puedes oírnos. Responde inmediatamente. Una ola de alivio surgió a través de Sara, pero rápidamente lo presionó hacia abajo. No había garantías todavía y no podía permitirse bajar la guardia. Presionó el micrófono del transmisor. Su voz firme y constante: esta es la Teniente Sara Holt informando. De PX-17 estamos varados con formas de vida hostiles en las cercanías, solicitando extracción inmediata. La respuesta tomó un momento, el silencio se alargó incómodamente. Teniente Holt, PX-7 es clasificado restringido. Indique la naturaleza de su situación y cualquier hallazgo inusual. Sara dudó mirando a Ara y su hija. Podía sentir la tensión en la postura de Sara, el brillo cauteloso en sus ojos. El interés de la Federación no era un simple rescate, era curiosidad, probablemente alimentada por el conocimiento de lo que sea secretos. P-17 sabía que si revelaba demasiado, Sara y los demás podrían enfrentar más peligro que seguridad. Encontramos habitantes, Sara dijo con cuidado, son híbridos hechos por la Federación, dejados aquí abandonados. Requerimos extracción inmediata para todos los sobrevivientes. Hubo una larga pausa. ¿Híbridos dices? La voz era clínica, carente de cualquier sorpresa. Reconocida, teniente, en espera. Para plan de extracción, tiempo estimado de llegada 12 horas restantes en su actual ubicación. 12 horas. El corazón de Sara se hundió al sobrevivir a las criaturas del bosque negro en la oscuridad. Ya los había puesto a prueba. 12 horas más parecían una vida. Así orden fuera. Cuando la línea se cortó, el brillo del transmisor parpadeó, dejándolos una vez más en el silencio del bosque. Sara se volvió hacia Isara, cuyo rostro permaneció tenso. Había escuchado claramente. Todo no nos llevarán, dijo Isara en voz baja, como si confirmara sus propios miedos. Somos sus errores, teniente, no se arriesgarán a traernos de vuelta. Sara encontró su mirada. Si sigues contigo no tendrán elección, eres tan digna de rescate como cualquier otra. El destello de esperanza se desvaneció, reemplazado por una resignación sombría. Ara sacudió la cabeza. No los conoces como nosotros, no nos verán como personas para ellos somos prescindibles. Pero Sara ya estaba formando un plan. Prometió ayudar y mantendría esa promesa. Se inclinó cerca, su voz firme: escucha. Cuando lleguen nos aseguraremos de que nos lleven a todos, no excepciones. Y Sara le dirigió una mirada escéptica, pero asintió. Entonces, mejor nos preparamos para lo peor. Las horas siguientes fueron una confusión de actividad frenética. Sara y Ara trabajaron juntas para reforzar el refugio desmoronado. Crearon barricadas improvisadas con ramas caídas y piedras para protegerlas de las criaturas que acechaban en las sombras. Reunieron la poca comida que pudieron encontrar y Ara preparó a su hija con palabras tranquilas y reconfortantes. Cuando las horas se alargaron hasta el anochecer, Sara comenzó a sentir que la tensión se espesaba en el aire. Las criaturas del bosque negro parecían sentir que algo venía, que su territorio estaba en riesgo. Sus gritos se hicieron más fuertes, más enojados, resonando a través de los árboles en un coro escalofriante. Sara podía sentir que el miedo crecía en ella, pero se mantuvo firme. Su mano en su arma mientras se preparaba para defender su posición.
Finalmente, el débil zumbido de los motores de un transbordador de la Federación atravesó el aire. El corazón de Sara se alegró cuando vio el destello de las luces atravesando el espeso dosel de arriba. Se volvió hacia Aizara y su hija y les dio un asentimiento. El transbordador aterrizó en el claro, sus motores levantaron polvo y hojas mientras la rampa de aterrizaje se extendía. Los soldados de la Federación con el equipo completo desembarcaron. Sus rostros estaban ocultos por una visera oscura. El que estaba delante, un hombre alto con una mirada fría y calculadora, se acercó a Sara. El teniente Holt la saludó secamente. Su tono carecía de calidez. Usted informa una situación inesperada aquí en P-17. Sí, señor. Sara respondió de pie. Estos son los supervivientes, los híbridos que fueron abandonados aquí. Requieren una evacuación inmediata. La mirada del hombre se desplazó hacia Aizara y su hija. Su rostro, ilegible detrás de su visor, pareció evaluarlos durante un largo momento de tensión y luego miró a Sara. Nuestras órdenes especifican la recuperación del personal de la Federación. Solo estos híbridos no son parte de la misión. La ira estalló en el pecho de Sara. Son seres vivos, señor, creados por las manos de la Federación. No podemos dejarlos atrás. La mandíbula del hombre apretó la mandíbula. La Federación no tiene la obligación de recuperar sujetos experimentales. Fueron colocados aquí por una razón. Sara tomó un paso adelante, su voz firme, que la razón no justifica. Dejarlos morir, tenemos espacio en el transbordador y solicito formalmente su extracción. La hija de Isa agarró la mano de su madre. Sus ojos asustados se movieron de Sara a los soldados. La expresión de Isara era acerada, pero Sara pudo ver el leve temblor de miedo en su mirada. El oficial miró fijamente a Sara, claramente sopesando sus opciones después de un largo y tenso silencio. Finalmente asintió bruscamente. Muy bien, pueden venir, pero estarán bajo estricta contención una vez que regresemos a la base. ¿Entiendes? Sara asintió. Tragándose su frustración, no era el resultado ideal, pero era algo que al menos estarían a salvo del bosque mientras abordaban el transbordador. Sara se quedó cerca de Isara y su hija. Su instinto protector se activó mientras los soldados los observaban. Isara mantuvo la cabeza en alto, su rostro era una máscara de calma, pero Sara pudo ver el alivio en sus ojos. El transbordador despegó. El bosque oscuro se desvaneció debajo de ellos. Sara observó. Los árboles retorcidos retrocedieron. Los inquietantes gritos de las criaturas de abajo se estaban desvaneciendo. Ella sabía que el viaje no había terminado. Sin embargo, habría más batallas por delante, más barreras que romper, pero mientras miraba a Ara y su hija acurrucadas juntas en la semilla frente a ella, sintió un renovado sentido de propósito. Habían sobrevivido a PX-7, habían desafiado el abandono de la Federación y habían luchado por su derecho a vivir, pasara lo que pasara después. Sara estaba decidida a apoyarlas mientras el transbordador se elevaba hacia las estrellas dejando atrás el oscuro planeta. Sara sabía que este era solo el comienzo de una nueva lucha, una lucha por la libertad de los híbridos, por su lugar en una galaxia que había intentado borrarlos y esta vez no los dejaría enfrentarlos solos. El transbordador aceleró a través del vasto vacío del espacio dejando a PIC-17 muy atrás. En el interior, un silencio incómodo se había instalado. Los soldados federales estaban sentados con sus visores abajo, expresiones enmascaradas, pero sus posturas rígidas dejaban en claro que eran cautelosos de los dos híbridos a bordo. Y Sara estaba sentada tensa junto a su hija, su cuerpo se inclinó protectoramente alrededor de la niña, su mirada nunca dejó a los soldados. Sara podía sentir la tensión crepitando en el aire, un enfrentamiento silencioso que podría estallar en cualquier momento. Había luchado junto a innumerables oficiales de la Federación, pero nunca había estado en una situación como esta, donde se vio obligada a enfrentarse a su propia gente para cuestionar los valores y las reglas a las que había servido toda su vida. El oficial, el que había aceptado a regañadientes dejarlo subir a bordo, finalmente se quitó la visera y se dirigió a Sara. Su voz era baja pero autoritaria. El teniente Holt dijo una palabra. Sara miró de nuevo a Isara, quien la miró a los ojos con un leve asentimiento. De mala gana, Sara siguió al oficial a una sección más tranquila del transbordador, lejos de los demás. El rostro del oficial era ilegible. Sus ojos oscuros, agudos e inflexibles. ¿Cuál es su plan aquí? Teniente, preguntó, cruzando los brazos, ¿sabe lo que va a pasar cuando lleguemos a la base? Estos híbridos probablemente serán puestos bajo contención. Interrogatorio. No podemos arriesgar lo que no entendemos. La mandíbula de Sara se tensó. No son una amenaza, son sobrevivientes y tienen todo el derecho a ser tratados como tales. Las personas no son experimentos.
No pidieron ser creados ni abandonados en un mundo hostil. Les debemos una oportunidad. El oficial su rostro se suavizó, pero solo miró levemente. Lo entiendo. Estás tratando de hacer lo correcto, pero la Federación no los ve como personas. Son activos clasificados que se descartan por una razón. Hay protocolos establecidos para manejarlos. Protocolos. Sara se burló, manteniendo su frustración bajo control. Esto va más allá de los protocolos. Estamos hablando de vidas y si a la Federación no le importa, entonces tal vez sea hora de que alguien les importe. La expresión del oficial cambió a una de advertencia. Tenga cuidado, teniente. La lealtad a la Federación no es solo una guía. Es un juramento. Si comienza a cuestionarlo, estará caminando por un camino peligroso. La mirada de Sara no vaciló. No me inscribí para abandonar a las personas necesitadas, no importa quiénes sean. Si la Federación no puede ver eso, entonces tal vez no sea la Federación. Pensé que estaba sirviendo. El oficial la estudió, sus ojos duro y calculador, pero después de un momento asintió. Aunque su expresión seguía siendo cautelosa, estás caminando sobre una delgada línea, Holt solo. No tomes ninguna decisión de la que no puedas arrepentirte. Con eso se dio la vuelta y se alejó. Dejando a Sara parada sola, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Ella sabía lo que estaba arriesgando: su rango, su carrera, posiblemente incluso su libertad, pero cuando miró hacia atrás a Ara y su hija que la observaban atentamente, supo que esta era una pelea de la que no podía alejarse. Cuando finalmente llegaron al puesto de avanzada de la Federación, Sara se encontró con miradas frías y calculadoras de sus superiores. Los híbridos fueron escoltados de inmediato a un área de detención, sus conmovedores murmullos y miradas de reojo de los otros oficiales. Sara podía sentir la inquietud, la sospecha, como si los híbridos fueran un contagio peligroso que había infectado su mundo ordenado y estéril. Su comandante superior Voss la convocó a una sala de reuniones privada. Era un hombre de cabello gris severo con reputación de estricto cumplimiento de los protocolos de la Federación. Estaba sentado detrás de su escritorio, su mirada aguda mientras la estudiaba. El teniente Holt comenzó a hablar con voz cargada de desaprobación. He revisado su informe sobre los eventos en A7. No puedo decir que esté satisfecho con su decisión de traer a esos híbridos a bordo. Sara lo miró a los ojos, negándose a dar marcha atrás. Señor, son supervivientes. La Federación los dejó allí para que murieran. No podía permanecer y dejar que eso pasara. El comandante Voss levantó una ceja, su mirada entrecerró. Usted desobedeció órdenes, teniente, puso la misión en riesgo y ha traído personal no autorizado al espacio de la Federación. ¿Entiende las consecuencias de esto? Sí, señor, lo entiendo, Sara. Respondió su voz firme, pero mantengo mi decisión. Esos híbridos son tanto un producto de la Federación como cualquier soldado aquí. Merecen algo mejor que ser tratados como experimentos descartados. Voss se echó hacia atrás, sus dedos se juntaron. ¿Y qué sugiere que hagamos con ellos? Liberarlos, integrarlos a la sociedad. La Federación no tiene obligación de acomodar experimentos fallidos. Sara apretó los puños, apenas manteniendo su ira bajo control. No son experimentos. Son personas y merecen una oportunidad de vivir libremente como cualquier otra persona. La mirada de Voss se endureció. Se está excediendo, teniente, esta no es su decisión. Tomar la decisión. Los híbridos serán procesados de acuerdo con los protocolos de la Federación. Ese es el final, pero para Sara no fue el final. Había llegado tan lejos, había arriesgado todo para llevar a Sara y a su hija a un lugar seguro. No podía rendirse. Ahora, entonces me haré responsable de ellas, señor, dijo su voz llena de tranquila determinación. Si la Federación no les concede un lugar, entonces lo haré. No estoy dispuesta a aceptar ninguna consecuencia. La expresión del comandante Voss cambió. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Antes de que lo ocultara rápidamente, la estudió por un largo momento como si la estuviera reevaluando. Luego suspiró, inclinándose hacia adelante. Teniente, usted es una buena oficial, leal, dedicada, pero este camino que está eligiendo es peligroso. Se estará alejando de todo por lo que ha trabajado. Sara lo miró a los ojos. Su expresión era firme. Lo sé, señor, pero creo que esto es lo correcto. Voss negó con la cabeza. Su rostro era una mezcla de frustración y admiración renuente. Muy bien, tendrá su oportunidad para defender oficialmente esta decisión, pero te advierto, Holt, que la Federación no verá con buenos ojos a Defiance. Los días siguientes fueron un torbellino de audiencias, interrogatorios y papeleo. Sara fue convocada repetidamente para defender su decisión frente a un panel tras otro de oficiales con cara de piedra que cuestionaban su lealtad, su juicio y sus motivos. Podía sentir el peso de su escrutinio, la duda y la suspicacia en sus ojos, pero se mantuvo firme y se negó a vacilar a pesar de todo. Y Sara y su hija permanecieron en contención. Su futuro es incierto.
Sara las visitaba cada vez que podía, ofreciéndoles palabras de consuelo y tranquilidad. La esperanza de Aar parpadeaba con cada visita, pero Sara podía ver el precio que la terrible experiencia le estaba cobrando. Por fin, Sara fue convocada a una audiencia final. Entró en la habitación con la cabeza en alto, su mirada inquebrantable mientras se enfrentaba a los altos funcionarios sentados frente a ella. El panel estaba dirigido por el almirante Hanik, una figura formidable con reputación de hacer cumplir las doctrinas más estrictas de la Federación. Sus ojos eran fríos, su expresión era ilegible mientras miró hacia abajo. A Sara, desde su posición elevada, Teniente Holt comenzó su voz, cortando el silencio como una cuchilla después de revisar sus acciones y la violación significativa del protocolo. El Consejo de la Federación ha decidido su castigo, su decisión de desafiar órdenes, poner en peligro al personal de la Federación y traer seres no autorizados a nuestras filas no puede pasarse por alto. Sara se preparó. Con el corazón palpitando con fuerza, había anticipado este momento, se preparó para lo peor, pero escucharlo aún la golpeó profundamente. Efectivo inmediatamente. Janet continuó: estás despojada de tu rango, tu registro de servicio será marcado con insubordinación y serás expulsada deshonrosamente de la Federación. Se pueden tomar más medidas. Dependiendo del resultado de esta situación híbrida. Sara respiró profundamente manteniendo su expresión tranquila. Había esperado esto, había sabido que llegaría a esto, pero aún dolía escuchar las palabras dichas en voz alta, sentir la finalidad de esto. Y en cuanto a los híbridos, añadió Hanik mirando por encima de un bloc de datos, serán transferidos a una instalación segura para un estudio más profundo. Su contención es no negociable. El estómago de Sara se retorció. Había esperado que su sacrificio, su voluntad de enfrentarse a la Federación, pudiera convencerlos de mostrar algo de misericordia hacia Sara y su hija, pero ahora estaba claro que sus esfuerzos solo habían intensificado la determinación de la Federación de tratarlos como activos peligrosos. Entiendo, señor, dijo con voz firme, pero sepa que, pase lo que pase, no cambiará la verdad. Y Sara y su hija no son amenazas. Su gente merece el mismo respeto y dignidad que cualquier otra persona en esta sala. Un leve murmullo recorrió la habitación, pero la expresión del almirante Hanik permaneció fría e inflexible. Teniente Holt, le sugiero que se abstenga de hacer más declaraciones. Su despido es efectivo de inmediato. Seguridad lo escoltará fuera de las instalaciones. Sara apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma cuando dos guardias avanzaron para guiarla fuera de la sala de audiencias. Echó una última mirada a los miembros del consejo. El rostro pétreo de Hanik antes de que se la llevaran después de ser escoltada fuera de la base de la Federación. Sara se quedó sola, despojada de su rango, su uniforme y la vida que había conocido. Pasó una noche en una pequeña instalación de alojamiento poco iluminada cercana, lidiando con el peso de su decisión. Había perdido todo por lo que había trabajado, pero una pequeña parte feroz de ella se negaba a arrepentirse. A la mañana siguiente, cuando el amanecer amaneció sobre las montañas distantes, un suave golpe sonó. En su puerta Sara se tensó preguntándose si la Federación había decidido tomar más medidas contra ella. Abrió la puerta con cautela, y sus ojos se abrieron en estado de shock y Sara se quedó allí, su rostro tenso pero determinado, su hija apretando su mano con fuerza. Detrás de ellos estaba una figura que Sara reconoció como el oficial que inicialmente los había escoltado fuera de PEC 17, el que le había advertido sobre los riesgos. El oficial le dio un rápido asentimiento. Los transportarán fuera de la base en unas horas, murmuró mirando alrededor para asegurarse de que no los estuvieran lavando, pero pensé que querrías una oportunidad de decir adiós y tal vez ayudarlos si estás dispuesto a hacerlo. El corazón de Sara saltó cuando vio la expresión esperanzada de Sara. No tenía ningún plan ni recursos, pero sabía una cosa con certeza: no estaba dispuesta a abandonarlos. Ahora respiró profundamente, robándose a sí misma. Gracias, tú, le dijo al oficial, que le dio un breve asentimiento de aprobación. Hazlo rápido, él respondió mirando alrededor nerviosamente. Se darán cuenta pronto. Sin decir otra palabra, Sara salió del alojamiento guiando a Aara y su hija por las tranquilas calles antes del amanecer. Mientras avanzaban, la mente de Sara corría calculando y creando estrategias. Conocía los procedimientos de la Federación y el diseño de las bases. Podía usar ese conocimiento para evadir a los guardias y encontrar una forma de salir de las instalaciones. Los tres se movieron rápidamente por pasillos traseros y pasajes laterales, manteniéndose fuera de la vista tanto como fuera posible. Sara podía sentir su pulso martilleando mientras se acercaban a las afueras de la base, un área restringida donde se almacenaban los transportes no utilizados. Y pudieran acceder a una de esas naves, podrían tener una oportunidad, pero cuando llegaron al hangar sonó una alarma. Rompiendo el silencio, los habían visto. Corran, gritó Sara guiando a Isara y su
hija hacia el buque de transporte más cercano cerró la escotilla justo cuando pasos resonaron en el hangar detrás de ellos, el transporte cobró vida. Sara tomó los controles, sus manos se movieron por instinto. Había pilotado incontables naves en su tiempo con la Federación, pero esto era diferente. Un escape desesperado, un intento de libertad contra todo a lo que alguna vez había jurado lealtad. La nave despegó y mientras se abría paso a través de la atmósfera, Sara dejó escapar un suspiro tembloroso. Miró hacia atrás a Ahara y su hija que la observaban con una mezcla de asombro y gratitud. ¿A dónde iremos? Y Sara preguntó. Su voz estaba llena de una esperanza cautelosa. Sara pensó por un momento, sintiendo una extraña sensación de liberación asentarse sobre ella. Ya no tenía un rango, un deber o una federación a la que responder. Por primera vez en su vida, sus decisiones eran completamente suyas. En algún lugar, la Federación no puede encontrarnos. Respondió. Una sonrisa determinada cruzó su rostro. Lo resolveremos juntos. Mientras se elevaban a través de las estrellas, dejando atrás el alcance de la Federación. Sara sabía una cosa, esto era solo el comienzo de un nuevo viaje, uno lleno de peligro e incertidumbre, pero estaba lista para ello y con Isara y su hija a su lado, sabía que podían hacerlo. Tuvo la oportunidad por primera vez. Sara era verdaderamente libre y estaba lista para luchar por esa libertad sin importar a dónde la llevara. La nave se desplazó a través del vacío del espacio. La nave se movía más allá de las fronteras de la Federación, lejos de las estrictas regulaciones y confines de la vida que Sara había conocido una vez. Ajustó la navegación y estableció su curso hacia regiones inexploradas, lugares donde pocos se atrevían a viajar, lugares más allá del alcance incluso de la Federación. Los días pasaban en silencio, puntuados solo por el zumbido de la nave y las ocasionales conversaciones cautelosas. Sara y la joven chica que había comenzado a sonreír un poco más cada día se estaban adaptando a esta nueva vida. Uniendo las piezas de un extraño pero resistente parentesco en el tranquilo espacio entre las estrellas. Una noche, mientras se acercaban a la nebulosa que Sara había elegido como punto de referencia temporal, Ahara se unió a ella. En la cabina, las nubes de gas púrpura y azul se arremolinaban fuera de la ventana gráfica, arrojando un brillo etéreo dentro de la pequeña cabina. Por un momento, se sentaron juntas en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Gracias, dijo Isara. Rompiendo el silencio en silencio, su voz era más suave ahora, libre de la tensión y la cautela que llevó durante tanto tiempo. Nos diste algo que nunca pensamos que tendríamos. Sara miró hacia arriba y vio la gratitud. En los ojos de Sara había una rara expresión desprevenida que decía mucho sobre la confianza que habían construido. No sé si te di algo, dijo logrando esbozar una pequeña sonrisa. Creo que nos salvamos mutuamente. Y Sara asintió con la cabeza. Un atisbo de sonrisa también tocó sus labios, tal vez así que ella respondió. Pero nos diste una oportunidad de esperanza. De nuevo la niña apareció y luego se deslizó hacia la cabina y se acomodó en el regazo de su madre, sus ojos muy abiertos mientras miraba fijamente los colores de la nebulosa. Sara metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña insignia de la Federación que había conservado a pesar de su desdén. Se la entregó a la niña, que la miró con fascinación. Quédate con esto, dijo Sara con su voz suave, no como un recordatorio de lo que la Federación nos quitó, sino como un recordatorio de que ahora eres libre, libre para encontrar tu propio camino. La niña asintió solemnemente agarrando la insignia en su pequeña mano. Miró a Sara con una tímida sonrisa esperanzada y Sara sintió una calidez que no sabía que le faltaba, un sentido de familia, de propósito más allá de órdenes y misiones. Los días se convirtieron en semanas mientras navegaban por sectores olvidados, buscando suministros y aprendiendo a vivir sin las comodidades de la vida de la Federación. Se detuvieron en pequeños planetas deshabitados, recolectaron recursos y, a veces, comerciaron con viajeros amistosos que no hacían preguntas. Finalmente, encontraron una colonia oculta, una comunidad de seres libres, castas marginadas, vagabundos y exmiembros de la Federación que habían elegido vidas fuera del alcance de la Federación. La colonia los recibió y les ofreció un refugio seguro donde Sara y la niña finalmente podrían echar raíces, aunque solo fuera por un tiempo. Sara había renunciado a su pasado, a su rango y a toda su vida, pero lo que había ganado era mucho más valioso. El propósito de su propia elección de un futuro que ya no estuviera atado por órdenes o protocolos rígidos y, mientras estaba de pie en la superficie tranquila de su nuevo hogar, observando a Isara y a su hija explorar el extraño terreno salvaje, sintió una sensación de paz y esperanza que nunca había creído posible. Al final, eran sobrevivientes, unidas no por la sangre, sino por el coraje y la determinación compartidos, y en esta nueva vida, lejos de las sombras de la Federación, habían encontrado lo que querían.
cada uno había estado buscando desde el principio un nuevo comienzo.